Buenas tardes a todos los que están escuchando del otro lado. Mi nombre es Sergio Cosentino. Soy el encargado de la Cátedra de Derecho Social y estoy encarando esta tarea por primera vez de filmar las clases y los contenidos y las explicaciones que, dadas las circunstancias que estamos todos viviendo, la universidad ha dispuesto como modo de continuar las actividades académicas. Les voy a tener que pedir paciencia, supongo que con el tiempo esta dinámica de grabación va a ir fluyendo mejor, pero lo que están presenciando en este momento son los primeros segundos en los que por primera vez hago esto. Bienvenidos al cursado 2020 del primer cuatrimestre de Derecho Social. La cátedra, que en este momento está a mi cargo, está integrada también por los doctores Alejandro Cataldi y Magdalena Tartaglia, que van a ver en distintos videos también que van a estar colgados en la página PEDCO, y a los que también, con los que también van a poder chatear cuando llegue el momento, para evacuar consultas, ampliar contenidos y en el fondo simplemente hacer cualquier tipo de comentarios e intervenciones y evacuación de dudas, como ya dije, que se vayan produciendo a lo largo del cursado. Dado que esta circunstancia que estamos viviendo ahora nos obliga a reformular el modo de introducir o desarrollar o llevarles los contenidos propios de la materia. Durante 26 años di clases presenciales de 2 horas todos los cuatrimestres y ahora este formato hay que reformularlo para hacerlo con videofilmación y con el aporte a través de la incorporación a la página PEDCO de los contenidos jurisprudenciales, doctrinarios, de todo el material que va a ser útil a los fines de ir desarrollando cada una de las unidades de la materia. Esto nos impone a nosotros y a ustedes una gimnasia nueva. Y esto significa que lo que aparezca en soporte video va a ser naturalmente una especie de síntesis, resumen, guía de una nueva forma de dictar la materia que se va a complementar con el material que nosotros vamos a subir a la página y con las clases, o mejor dicho, con el foro que en el horario de clase se va a armar a través de la página PEDCO y en principio les digo, porque todavía no está confirmado, ya vamos a ver si esto lo podemos confirmar mañana mismo, del uso de la app Zoom, que últimamente ha cobrado gran relevancia porque se ha multiplicado el uso exponencialmente, es fácil, es gratuita, es ágil y tiene herramientas que permiten la conexión de múltiples usuarios al mismo tiempo. Así que les propongo que lunes, miércoles y viernes, entre las 16 y las 18 horas, vamos a estar online en la página PEDCO para chatear y vamos a armar un foro en Zoom para que todos los que tengan consultas o reclamen algún tipo de ampliación de conceptos o quieran evacuar dudas, lo puedan hacer y nosotros aprovechemos también esa ocasión para transmitirles a ustedes conceptos que puedan haber quedado quizá muy sintéticos o muy simples o no tan claros en esta tarea que tenemos que hacer de reducir nuestras exposiciones habituales a 20 minutos, media hora de video. Entonces, en principio, los contenidos de clase ustedes los van a tener el día anterior. Pueden consultarlos, verlos y prepararse, en todo caso, para que cuando llegue el momento de la conferencia comunitaria a través de Zoom y en la página PEDCO, se conecten y ya vengan con sus consultas. Esto sobre el formato que va a tener el cursado este cuatrimestre.
Después les vamos a avisar cómo va a ser el formato de los parciales y cómo va a ser el formato de los trabajos prácticos, porque eso es algo que todavía está en evaluación. Yendo a la presentación de la materia, en este cuatrimestre nosotros, cuando el dictado era siempre presencial, teníamos por costumbre tomar 2 parciales, multiple choice, y exigir un par de trabajos prácticos. En principio, no tengo razones para pensar que este cuatrimestre no vaya a ser igual, es decir, van a tener que hacer 2 parciales y 2 trabajos prácticos. Lo único que todavía tenemos que organizar o instrumentar es cómo va a ser en este modo presencial la recepción de los prácticos y cómo vamos a tomar los exámenes parciales. En breve, en cuanto eso lo tengamos aclarado, en breve se los vamos a transmitir. Normalmente, aparte de que los parciales son multiple choice, nuestro sistema es a pregunta correcta, no descontamos puntos por preguntas incorrectas. Ese es el formato que hemos mantenido desde siempre, desde que adoptamos el sistema multiple choice. Y vamos en principio a seguir manteniéndolo. En cuanto a los parciales, la entrega oportuna en cuanto a los trabajos prácticos, la entrega oportuna del trabajo práctico y su aprobación implican una franquicia, por así decirlo, en la cantidad de respuestas correctas que tienen que tener en los parciales para aprobarlos. De modo que quien tenga aprobado el trabajo práctico aprueba el parcial con menos preguntas correctas. Cuando llegue el momento les diremos cómo va a ser el sistema de evaluación para que sepan con cuánto se aprueba. Yendo a la cuestión de la presentación de la materia, el derecho social, mejor dicho, el derecho del trabajo, digo esto y les introduzco ahora esta cuestión sobre la denominación de la materia, porque en rigor, desde que nosotros nos incorporamos a la cátedra y desde que la facultad tuvo aprobado su plan de materias, su plan de estudios, esta disciplina se llama Derecho Social. En la gran mayoría de las universidades de la Argentina se llama Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y nosotros pensamos que esta última denominación es más adecuada porque derecho social es tan abarcativo que no termina de designar exactamente conceptualmente de qué se trata la materia. Para que tengamos un poco más claro esta cuestión, podríamos decir, ¿hay algún derecho que no sea social? ¿El carácter social del derecho no es de la esencia del derecho en general? Decir derecho social para designar exclusivamente el derecho del trabajo y de la seguridad social y el derecho colectivo no es darle una denominación que en realidad lo invisibiliza, porque los derechos son todos sociales. Por eso, en el nuevo plan de estudios se está proponiendo la vuelta a la designación natural que nos parece que siempre debió haber sido derecho del trabajo y de la seguridad social. ¿Cuál es la importancia de la materia? Bueno, y aquí viene también una apretada síntesis de lo que nosotros desarrollamos en tiempos de normalidad en las clases presenciales. El derecho del trabajo es una de las disciplinas que tiene una incidencia en la vida de la comunidad y en la dinámica de la vida social de mayor ponderación, de mayor afectación. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de la población, la gran parte de su vida, está alcanzada y definida por las cuestiones que están reguladas en el derecho del trabajo, y existen muchas ramas del derecho que quizá a la gran mayoría de las personas les pasen por los costados, entendida como que a lo largo de su vida no ha tenido una gran incidencia sobre su
el devenir de su porvenir y de su trabajo y de su vida. Pero el derecho del trabajo tiene como característica esencial o particular que regula una dinámica de enorme tensión y de enorme evolución a lo largo de las décadas en la vida social de las personas. Y ahora cuando veamos cuál es el origen del derecho del trabajo, vamos a poder comprender por qué pasa esto y por qué aún el día de hoy es una de las ramas del derecho con una dinámica de modificación y de adaptación sorprendentes. Por eso les diría que acostúmbrense a partir de ahora a estar al tanto en la lectura de los diarios de todos los días para ver las modificaciones que se van produciendo en el derecho del trabajo, porque es una de las ramas que tiene una dinámica de modificación más alta y más grande. De hecho, nos pasa frecuentemente que a lo largo del dictado de la materia, en los mismos cuatrimestres, tenemos que reformular cosas que habíamos enseñado porque fueron modificadas. Y nos pasa con mucha frecuencia que una parte importante de lo que enseñamos lo tenemos que reformular porque se modifica. Cuando ustedes vean el programa de la materia, que está colgado en la página PEDCO, van a ver que nosotros omitimos o tratamos de esquivar el incorporar números de leyes y de decretos. Van a ver que todas las bolillas se refieren a los institutos propios de la disciplina por nombre y después por un desglose conceptual de todas las instituciones que están abarcadas por estos. Pero no ponemos números de leyes y de decretos porque si los incorporáramos, el programa tendría que ser modificado prácticamente todos los meses, porque todos los meses algo se modifica en el ámbito del derecho a la seguridad social, en el ámbito del derecho colectivo, en el ámbito del derecho privado. El ritmo de modificaciones es tan grande que para no tener que estar modificando el programa todo el tiempo, hemos decidido describir los institutos por sus nombres o por sus conceptualizaciones y no referirnos a normas. Ahora, lo que sí tienen que saber es que al momento de rendir el examen final, lo que van a tener que saber es el derecho vigente al momento en que rinden examen. Por eso nos pasa muy frecuentemente que los estudiantes que cursan la materia y dejan el examen final para mucho más adelante, se le encuentran con la realidad de que han cambiado tantas cosas desde lo que aprendieron cursando frente a lo que tienen que rendir cuando llega el momento, que recurren a nosotros preguntándonos y tratando de otra vez refrescar todo y se sorprenden de la cantidad de cosas nuevas que tienen que aprender. Por eso el primer consejo que les doy es, apenas terminen el cursado, cuanto antes puedan rendir la materia, mejor. Existe la tentación siempre de dejar derecho social para el final, porque como no es correlativa de ninguna, nadie los corre, ni les traba la materia, ni les traba la carrera el hecho de no rendirla. Pero la dificultad de postergarla es que, como quizá con ninguna otra disciplina, el tiempo la modifica tan rápido que cuando quieran rendirla van a tener que estudiarla prácticamente, no les voy a decir que toda de cero, pero un alto porcentaje. Vamos a lo nuestro. Derecho del trabajo y de la seguridad social. Nuestra disciplina se divide en tres grandes partes que integran toda la materia. Hay universidades que tienen estas disciplinas separadas por materia. El derecho colectivo es una, el derecho de la seguridad social es otra y el derecho individual del trabajo es otra. En la nuestra, las tres están en una y la cursamos en un solo cuatrimestre. Por eso no queda más remedio que estas clases filmadas sean una síntesis que a modo de guía los ayude a complementar todos los contenidos a través de la lectura del material que les vamos a dar. La bibliografía, que la pueden leer al final del programa, y lo que vamos a ir subiendo periódicamente
a la página PEDCO, que consiste en todos los fallos, la doctrina, los PowerPoints y todos los elementos de archivo que puedan llegar a serles útiles para ampliar, desarrollar y completar los contenidos de todas las unidades. Siempre con la guía como columna vertebral de lo que nosotros decimos en clase, pero eso no se limita, y esto es muy importante que lo sepan. El contenido de la materia es todo lo que figura en el programa y que nosotros vamos a mencionar, pero no exclusivamente lo que nosotros alcanzamos a decir en los videos. Así que cualquier duda sobre eso la pueden evacuar en los foros que va a haber a la hora de clase online. El derecho individual del trabajo consiste en todo lo relativo al vínculo contractual trabajador-empleador y a su regulación en la Ley de Contrato de Trabajo y en las convenciones colectivas de trabajo y en los estatutos especiales. Es decir, que esta parte de la disciplina se enfoca en el vínculo contractual individual trabajador-empleador y cómo se regula. Este vínculo está regulado básicamente en la Ley de Contrato de Trabajo, y la gran mayoría de las actividades económicas del país se rigen también por lo que se denominan convenios colectivos de trabajo, que también vamos a ver cuando veamos todos los instrumentos del derecho colectivo, que consisten en acuerdos entre la representación sindical de un determinado universo de trabajadores y la representación empresarial de los empleadores de la actividad, en función del cual se regulan, digamos, de un modo específico la actividad, la prestación, el contrato, y suma, en general, el convenio colectivo eleva, mejora los derechos que emergen de la Ley de Contrato de Trabajo. De modo que, si una actividad no está comprendida en un convenio colectivo de trabajo, se regula igual mínimamente y básicamente por lo que está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y en toda la legislación laboral aplicable. Cuando llegue el momento de ver derecho colectivo, vamos a ver el alcance de los convenios y cómo juega la relación de la normativa convencional frente a la normativa general y frente a la normativa del contrato individual. ¿Qué quiero decir esto? Existen elementos que pueden surgir del contrato individual de trabajo, celebrado específicamente por un trabajador con un empleador. También existe normativa que puede emerger de la Ley de Contrato de Trabajo, en general aplicable básicamente a todas las relaciones laborales, haya habido convenio y contrato escrito o no, y lo que emerge de cada convenio colectivo de trabajo aplicable, que por lo general, y así debe ser, mejora, utiliza los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo como piso o como base y regula categorías específicas, beneficios especiales y de otros derechos de los trabajadores para mejorarlos. Lo vamos a ver eso más ampliamente cuando llegue el momento de ver los elementos del derecho colectivo. Pero entonces, lo que quiero que les quede claro es, por derecho individual del trabajo, nos referimos a la relación contractual individual que vincula a un trabajador y a un empleador y regula todos sus derechos y obligaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque esto, por oposición a lo que ocurre en el derecho colectivo del trabajo, que es otra de las ramas que vamos a estudiar en nuestra disciplina, que regula las relaciones de los derechos colectivos de los trabajadores representados por sus asociaciones sindicales y los empleadores, y regula también las medidas de fuerza, o entendidas como el conflicto colectivo, y la negociación colectiva. Y además involucra también el análisis y estudio de la regulación de las asociaciones sindicales de trabajadores. Quiere decir que cuando salimos del derecho individual del trabajo y pasamos al derecho colectivo del trabajo, vamos a estar enfocándonos en las asociaciones sindicales de trabajadores, su función de representación del ámbito colectivo de trabajadores a los fines de la negociación colectiva y de la gestión de los conflictos colectivos.
Esto también va a tener su bloque específico. También está alcanzado por esta dinámica de evolución y de modificaciones que también alcanza el derecho individual. Y por último, el tercer bloque que vamos a estudiar es el derecho de la seguridad social con todos sus subsistemas. El subsistema de asignaciones familiares, el subsistema de obras sociales, el subsistema de jubilaciones y pensiones y el subsistema de fondo de desempleo. Vamos a estudiar también la ley de riesgos del trabajo, pero integrando lo que entendemos que constituye un ámbito del derecho individual del trabajo. En su momento hubo una gran discusión acerca de si la ley de riesgos de trabajo iba a integrar como subsistema el ámbito de la seguridad social o si se trataba de una nueva regulación específica contenida dentro del derecho individual. Nosotros creemos que la ley de riesgo de trabajo regula un ámbito de derechos propio del contrato individual y no de la seguridad social. Dicho esto, les diría lo siguiente, también a modo de gran síntesis. ¿Cómo rige, cómo aparece en nuestro ámbito, en nuestro país, en nuestra realidad, en nuestra historia, el derecho del trabajo como disciplina autónoma? Acá hago un paréntesis. El derecho del trabajo es una disciplina autónoma porque está regida por principios que le son propios. Nosotros decimos que una disciplina es autónoma cuando en realidad sus bases están establecidas en pilares que están constituidos por principios que no se repiten idénticamente o exactamente iguales en el resto de las disciplinas y que eso justifica su distingo y que al mismo tiempo eso justifica el armado de una estructura de reglas que, inspirados en estos principios, le dan respuesta a la aspiración de justicia y de equidad en la distribución. El derecho del trabajo se distingue de todo el resto. Podemos decir que el contrato de trabajo es un contrato civil, pero no es un contrato civil a la usanza de los contratos regulados en el ámbito del derecho civil o del Código Civil y Comercial, sino que tiene su regulación específica porque la disciplina reposa en principios y en valores que le son completamente propios y que no se repiten exactamente igual o no se verifican exactamente igual en el resto de las disciplinas jurídicas. Por eso después, cuando veamos el resto de las unidades, vamos a poder ir analizando cada uno de esos principios de autonomía, que le dan autonomía. Cuando a fines del siglo XVIII empezó la fuerte corriente del constitucionalismo, que se dio en llamar del constitucionalismo clásico, que está movida por la reacción revolucionaria que se decide encarar para cambiar o derrocar al absolutismo monárquico, y se repite como un dominó ese proceso de constitucionalismo clásico a lo largo desde fines del siglo XVIII durante todo el siglo XIX, la problemática que vivía el hombre, el ciudadano, si queremos, reconocido después, en ese momento, era ponerle un fin al poder absoluto del monarca, modificar la concepción filosófica de que el poder derivaba de Dios y establecer que en realidad ahora el poder deriva del pueblo, poner límites al ejercicio del poder del Estado y fundamentalmente establecer otro elemento que es crucial en el movimiento constitucionalista, que consiste en
en reconocer que los derechos de los ciudadanos son reconocidos por el Estado y no otorgados por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la nueva corriente republicana el poder viene del pueblo, el pueblo lo delega dividido para evitar el abuso, y este mismo Estado no concede los derechos de los ciudadanos, sino que los reconoce. Y al reconocerlos, queda también establecido que los ciudadanos se presentan frente al Estado investidos de derechos que tienen antes del Estado. Esto es muy importante. Tan importante que en nuestra Constitución, fíjense, el artículo 28 de la Constitución Nacional establece que los principios, derechos y garantías consagrados por esta Constitución o reconocidos por esta Constitución, no me acuerdo el término exacto que usa, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, dice la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Que esos derechos, que no hay ninguna autoridad derivada de la Constitución que pueda modificar los derechos que la Constitución reconoce en los ciudadanos, alterándolos o desnaturalizándolos. Que el único límite que tiene el legislador es el de reglamentar su ejercicio para permitir su plenitud y no su conculcación. Esto, ya vamos a ver después, es un principio fundamental de nuestra organización constitucional, lograda por la fuerza que tuvo en su momento esta corriente constitucionalista que se dio en llamar el constitucionalismo clásico. Nosotros recibimos esta estructura del constitucionalismo clásico en la Constitución de 1853-60 y ponemos en funcionamiento esta vida institucional ahora regida por la Constitución, que entre otras cosas reconoce en el artículo 14, bueno, en el artículo 16, 17, 14, 16, 17, 18, enumera los derechos que reconocidos a los ciudadanos, y entre esos derechos figura la libertad de contratación, la libertad de ejercer industria lícita, el derecho de propiedad. Y hasta ese momento parecía que estos ahora ciudadanos, que venían de estructuras político-jurídicas en las que eran vasallos, no ciudadanos, pasaban a tener esta categoría de ciudadanos en el pleno ejercicio de sus libertades, y que esta garantización del ejercicio de la libertad y de la igualdad resolvía el problema de las desigualdades que venían de los regímenes sociopolítico-culturales dependientes del absolutismo monárquico o de otras formas de absolutismo. Sin embargo, con el correr de los años, empezamos a descubrir que, si bien en la gran mayoría de las actividades esta libertad que viene a consagrar este constitucionalismo clásico, unido a todo el proceso del maquinismo y la industrialización, generó un enorme progreso, no vino acompañado de una verificación de la existencia de la equidad en las relaciones laborales. Es decir, el hombre que venía de antiguamente ser esclavo, pasar a ser vasallo en el absolutismo monárquico, pasa ahora a ser un ciudadano que teóricamente tiene la libertad de contratar, pero hete aquí que la sola declamación de que ahora el hombre es libre de contratar no alcanzaba para llevar equidad y justicia a las relaciones entre la producción
y el trabajo. ¿Y esto por qué se produce? Porque obviamente en la mesa de la negociación el empleador se sienta encarando una realidad que consiste en que tiene prácticamente una mano de obra ilimitada para contratar. Y que esa mano de obra ilimitada para contratar, que normalmente, según las reglas del mercado, implica, obviamente, la posibilidad de la sobreoferta tira los precios para abajo, obviamente la sobreoferta de mano de obra tira el salario para abajo. Y nos encontramos además con que el que está sentado en esa mesa de negociación necesita hacer un acuerdo en el cual va a disponer de su libertad y va a disponer de su capacidad de trabajo a cambio de salario, porque salario es lo que necesita para mantenerse en forma digna, si es que lo logra, él y su familia. Entonces, en esa mesa de negociación la desigualdad es de tal magnitud que la sola declamación de la libertad para contratar del artículo 14 de la Constitución no resultaba suficiente para deducir de allí que el equilibrio que se iba a producir de del solo ejercicio libre de esa libertad era esperable. Y ahí entonces comienzan los movimientos sociales, los sindicatos, los gremios, los partidos políticos, a ejercer una enorme presión, porque de lo que se trata, justamente como les dije al principio de la clase, es de que esta regla que regula la relación entre el factor de producción y el factor del trabajo genera esta tensión, porque los dos ponen en juego una parte importante de la expectativa de su funcionamiento social, pero en el caso del trabajo, lo que está en juego es la dignidad de la subsistencia del trabajador, y lo único que tiene para ofrecer, o lo que tiene para ofrecer, es su cuerpo, su libertad, su fuerza de trabajo, urgido, mientras que del otro lado está un empleador que no tiene esa misma urgencia y que está tratando, en un mundo donde tiene que competir, de tratar de pagar lo menos que se puede. Y como los hombres no hacemos la justicia en nuestras relaciones individuales motu proprio, normalmente vemos muy claramente qué debiera ser el otro en términos de justicia, pero no vemos lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí es donde vino la necesidad de crear normativa que implicara una base debajo de la cual no era aceptable o no era admisible ningún tipo de regulación específica. Entonces, ¿qué hace el derecho del trabajo? Reconoce esa desigualdad y dice, vamos a limitar la autonomía de la voluntad, porque vamos a hacer jugar un principio que rige también en otras ramas del derecho, que se llama orden público. En este caso va a ser el orden público laboral. ¿Y qué es el orden público? Bueno, ustedes han hecho derecho civil, deben saberlo. El orden público, para sintetizar, es una categoría de normativa que, por involucrar valores que preocupan a la comunidad completa, más allá del interés individual de los que estén alcanzados por la norma, sustrae la norma del principio de la autonomía de la voluntad e impide que los que van a estar regulados por la norma la puedan modificar. Tienen que aceptarla y aplicarla así como es, y no pueden modificarla. Esto se ve clarito, si ustedes quieren analizarlo, lo pueden ver claro en el derecho de familia, por ejemplo. En el derecho de familia nosotros no podemos modificar las obligaciones que derivan de mi carácter de padre, de mi carácter de esposo. Ahora el nuevo Código Civil y Comercial ha abierto un poco la posibilidad de hacer pactos que antiguamente también integraban el orden público laboral y no eran permitidos, pero dentro del margen de maniobra para hacer modificaciones en ese régimen es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque toda la
sociedad está tan involucrada en la importancia de los valores que se encierran detrás de esta forma de regular que impide o sustrae de la posibilidad de aplicar el principio de la autonomía de la voluntad la posibilidad de modificarlo. En el ámbito del derecho del trabajo pasa lo mismo. Lo denominamos orden público laboral y consiste en categorizar las normas del derecho del trabajo de tal suerte que no puedan ser modificadas en perjuicio del trabajador. Y esta es una gran diferencia con el orden público en otras ramas del derecho, porque en otras ramas del derecho, cuando una norma es de orden público, no se puede modificar en ningún sentido. En el ámbito del derecho del trabajo, el orden público admite la modificación en favor del trabajador, es decir, que el sentido de categorizarlas como normas de orden público implica establecer una base de lo que se denominan mínimos inderogables, es decir, este es el piso y debajo de esto no se puede pactar. Por ponerles un ejemplo simple, yo les diría, piensen en salario. El convenio colectivo de trabajo dice que el salario propio de un trabajador de una determinada categoría es tanto por mes. Es obvio que eso no puede ser reducido, porque afectaría el orden público laboral. Los salarios que derivan de la discusión colectiva integran el orden público laboral y ningún trabajador puede ser remunerado en menos de lo establecido en el convenio colectivo. Pero obviamente ese orden público laboral no alcanza para establecer que el empleador no pueda pagar por sobre esas remuneraciones. Obviamente, el empleador, si quiere, puede pactar remuneraciones mejores. La ley de contrato de trabajo establece plazos para las vacaciones, pero si el empleador quiere dar más vacaciones, da más vacaciones y eso no afecta el orden público laboral. También la ley de contrato de trabajo establece plazos para las licencias por enfermedades inculpables, pero si el empleador quiere dar más licencias por enfermedad inculpable, no hay ningún inconveniente con el orden público laboral. Sí existe el inconveniente, y eso lo van a ver porque en la próxima clase que les va a dar el doctor Cataldi va a hablar de principios y les va a explicar toda esta cuestión del orden público, por eso esto es una simple introducción. El orden público impide que el trabajador pacte aún expresamente o renuncie expresamente a los beneficios de la normativa laboral. Así que ni siquiera lo puede hacer a cambio de otras ventajas. Uno podría pensar, bueno, si un empleador me dice, mira, yo te contrato, te voy a pagar el doble con tal que vos renuncies a las vacaciones o a la mitad de las vacaciones, uno podría decir, bueno, quizá está compensado, renuncia a la mitad de las vacaciones, pero le van a pagar el doble de lo que le hubieran pagado. Bueno, eso afecta el orden público laboral porque las vacaciones, por ejemplo, son un instituto que está orientado a proteger la integridad psicofísica del trabajador y no es susceptible de ser negociado a cambio de plata. Por eso cuando llegue el momento van a ver que cuando se declaró, los francos compensatorios cuando no se otorgan no pueden ser tampoco sustituidos en plata porque son beneficios instituidos para satisfacer la necesidad de descanso psicofísico del trabajador. Entonces, el único ámbito donde eso podría ocurrir, pero no respecto del orden público laboral, sino respecto de la normativa convencional, es en el convenio colectivo de trabajo. Es decir, un convenio colectivo de trabajo podría ceder derechos que estaban consagrados en el convenio anterior a favor de otros beneficios mucho mejores del nuevo convenio. También hay mucho debate acerca de esto, ya lo vamos a ver en su momento, les voy a mandar un video que es muy interesante y explicativo, vamos a subir de Rodríguez Mancini, donde aclara estas cuestiones, y también les vamos a citar los fallos, pero cuando llegue el momento en el capítulo de principios del derecho del trabajo. Es así que llegamos a la necesidad de consagrar también constitucionalmente, vamos a hacer
rebobinar. Dijimos que el constitucionalismo clásico logró lo que buscaba, que era limitar el poder del Estado, dividirlo y emplazar a los ciudadanos en su carácter de titulares de derecho anteriores al Estado y a la constitución del Estado, obviamente, y a la consagración de esas libertades. Y entonces acá aparece el contrato de trabajo como una expresión de la libertad, de lo que antes el hombre no podía hacer libremente, ahora lo puede hacer libremente. Pero este aquí, que en el devenir de las contrataciones y en pleno industrialismo y en plena maquinismo, y en plena expansión del capitalismo liberal del siglo XIX, nos encontramos con que la sola mención de que yo puedo contratar libremente no alcanzaba para que como consecuencia de esa contratación yo me emplazara en una situación de dignidad. Dignidad. Y cuando digo dignidad, quiero decirles que no se olviden que cuando veamos la creación de la OIT, vamos a ver que el primer gran logro de la OIT fue hacer convenir a los países miembros que el hombre debía ser sometido exclusivamente a una jornada limitada de trabajo. Que solo era aceptable un contrato de trabajo cuando la jornada era limitada. ¿Por qué consagramos eso? Porque antes de eso no era limitada la jornada. Esto quiere decir que a alguien le parecía justo que una persona, por estar contratada a cambio de una remuneración, tuviera que estar completamente dedicada al día completo, lo que el empleador dijera a su servicio. ¿Y esto por qué no lo vio? ¿Por qué hubo que luchar para lograr este cambio? Porque hay alguien que no está viendo que ahí hay denigración. Porque yo evidentemente tengo mis valores estructurados de un modo para pensar que en realidad mientras yo pague un sueldo, el otro es el que tiene que estarme agradecido. Y por lo tanto puedo hacer lo que quiera. Y no es así. Bueno, afortunadamente, al día de hoy, no creo que ya nadie piense así, pero eso sí se pensaba en el siglo XIX. A ver, veníamos de que esta gente pensara también, la gente del siglo XIX o del siglo XVIII, que estaba bien tener vasallos. Y eso venía también de otras situaciones anteriores donde a la gente le parecía bien que el hombre fuera esclavo. Para llegar al punto en el que estamos, hizo falta constituir, reconocer, estructurar todo lo que hoy denominamos derecho del trabajo para poner esos límites y para hacer visible que el único modo de llevar dignidad a esa ausencia total de igualdad en la negociación era constituir el orden público laboral y establecer estos mínimos inderogables que son los que derivan de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, de toda la normativa laboral, de los convenios colectivos de trabajo también, pero fundamentalmente también le dio razón de ser, en su momento lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, le dio razón de ser a la no solo licitud de la existencia de las asociaciones sindicales, sino la absoluta necesidad de que existen asociaciones sindicales para poder equilibrar la balanza negocial y poder poner al hombre en estatus de dignidad. Ese estatus de dignidad siempre estuvo hackeado por la ausencia total de igualdad en esa negociación. Y esas cosas no se vieron. Por eso hizo falta mucha tensión sociopolítica desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX para poder lograr ese reconocimiento. Por eso, en el año 57, la Constitución, la reformada, incorporó el artículo 14 bis, que entre otras cosas consagró estos 3 bloques de derechos constitucionales. Yo les diría que el artículo 14 bis es la consecuencia de la libertad de contratar del artículo 14, mirada especialmente para el contrato de trabajo, para el hombre en su relación de trabajo. Porque el hombre llega a la relación contractual ofreciendo libertad, su cuerpo, pero fundamentalmente la aceptación del sometimiento. ¿Por qué digo la aceptación del sometimiento? Porque una característica esencial del contrato de trabajo
es la existencia de la dependencia, lo que denominamos dependencia laboral o subordinación laboral, que no es otra cosa más que el total sometimiento del trabajador al poder de dirección técnica, jurídica y económica del empleador, tres características que solamente en el contrato de trabajo están presentes. Y por eso decimos que esta es una disciplina autónoma, porque en realidad los valores que tiende a tratar de proteger toda la regulación del contrato de trabajo está traspasada por esta idea de que es un contrato en el que acepto someterme. Vamos a dejar aquí, vamos a ampliar en la clase del miércoles estos conceptos que hemos hablado, se los dejo simplemente para que los vayan analizando conjuntamente con la jurisprudencia y con la bibliografía que les voy a subir a la página. Y bueno, estaremos conversando entonces el próximo miércoles 1 de abril. Les mando un gran saludo.